Espero que estén por acá conectados porque la idea es entonces seguir avanzando. Y seguimos avanzando ya, obviamente, saltándonos de la historia y teniendo en cuenta la importancia que tiene para nosotros el hablar de normas y el hablar de reglamentación. Esas normas y esas reglamentaciones nos indican y nos dan a conocer ciertos riesgos. Riesgos relacionados con el trabajo de la electricidad. Uno de esos riesgos, o algunos de los principales, es, por ejemplo, el hecho de que existe la posibilidad de que los equipos se dañen. Cualquier tipo de equipo, si hablamos de la industria, la maquinaria, las instalaciones, pueden dañarse a causa de que requieren de electricidad, se alimentan con electricidad o por allí pasa la electricidad, pero existe el riesgo de que la misma electricidad genere un daño. Entonces, lo conocemos también como un riesgo. Yo te invito, ojalá, a que vayas tomando nota con relación a estos diferentes tipos de riesgos. Podríamos mencionarlo como un primer tipo de riesgo, el riesgo de daño en equipo a causa precisamente de la electricidad. Estamos hablando de riesgos eléctricos. Uno que se menciona bastante y lo conocemos también a través de las normas es el riesgo de tensión de paso. ¿A qué hace referencia la tensión de paso? ¿Qué significa eso? De que una persona puede sufrir una descarga eléctrica generando una diferencia de potencial entre sus dos puntos de apoyo. En este caso estamos hablando de sus dos pies. Cuando hacen contacto principalmente sobre una superficie energizada. ¿Estamos de acuerdo? Una superficie energizada, ¿por qué? Puede haber cualquier tipo de situación. Resulta que él va caminando a campo abierto y el piso se encuentra mojado porque hubo lluvia o está bajo una tormenta. Cae una descarga eléctrica no sobre él, pero sí en el suelo sobre el cual va caminando. Y a pesar de que no hace contacto directamente con él, la electricidad viaja a través de la superficie del suelo. Y el hecho de que él vaya caminando allí se genera una diferencia de potencial entre sus dos puntos de apoyo, por lo tanto se produce el paso de corriente a través del cuerpo. Esa es lo que llamamos nosotros tensión de paso y es una forma entonces de accidente. El arco eléctrico, otra forma de accidente. ¿Cómo se define el arco eléctrico? El arco eléctrico simplemente es el salto que hace la electricidad de un punto a otro a través del aire. Debemos tener en cuenta que el aire no es muy buen conductor de electricidad. Sin embargo, hay ciertos ambientes que puede el aire convertirse en un conductor. Ambientes ionizados, ambientes con polución, ambientes húmedos, ambientes de pronto confinados que tienen ciertos tipos de vapores, etcétera. Entonces el aire se vuelve conductor. El aire naturalmente no es un buen conductor. Adicional a ello, entre más fuerza haya, más fácil se crea un arco eléctrico. ¿A qué nos referimos con fuerza? Estamos hablando de voltaje o tensión o diferencia de potencial. Entre más alta sea la tensión, más fácil es vencer la resistencia del aire. Entonces, obviamente que ese riesgo de arco eléctrico es, digamos, más riesgoso entre más alta sea la tensión del equipo o de la red. ¿Vamos bien? Mencionemos otro. Existe algo que lo llamamos como el riesgo de explosión o riesgo de incendio también. Una chispa eléctrica, y es que a veces, por ejemplo, nosotros minimizamos el potencial que tiene una pequeña chispa eléctrica. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de la electrostática. Tú le das la mano a alguien y ahí hay una pequeña chispa. Y si esa pequeña chispa que parece inofensiva se genera en un ambiente en donde haya vapores volátiles, qué sé yo, entonces ahí hay un riesgo de explosión, ahí hay un riesgo de incendio, de conflagración.
Entonces, bien, dependiendo del ambiente, dependiendo de la situación, dependiendo del tipo de equipo, también existe el riesgo de incendio o de explosión. Algo que suele pasar mucho en todo tipo de instalaciones, aquí es independientemente de si es media, baja o alta tensión, es precisamente la sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? El riesgo de sobrecarga precisamente es el hecho de tomar más carga de la que la instalación o el circuito tiene capacidad de dar. Exigirle mucho más a los circuitos de lo que ellos están realmente diseñados para dar o para entregar. Eso hace entonces que se eleve la carga. Elevarse la carga significa que se eleva la corriente. Al elevarse la corriente quiere decir que hay mayores temperaturas. Y si hay mayor corriente y mayor temperatura, fácilmente puede haber fatiga de cualquier tipo de material. Materiales que conducen electricidad o materiales aislantes que se cansan de proteger, es decir, ya no pueden proteger más y terminan derritiéndose o terminan quemándose o generando transferencia de calor a otros materiales que fácilmente se pueden incinerar, quemar, inflamar. Bien, sobrecarga, riesgo de sobrecarga. Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente mencionar algunos de los principales riesgos que nosotros podemos observar en las normas eléctricas. Otro riesgo que se menciona bastante es el riesgo de cortocircuito. Entonces, ese riesgo de cortocircuito, pues es simplemente el hecho de que puede llegar a presentarse en las instalaciones eléctricas, principalmente por falta de mantenimiento, por descuido de los electricistas, por malas conexiones, por malos materiales. Un cortocircuito es simplemente un paso directo entre las líneas de alimentación, es decir, cuando de por medio no hay ninguna resistencia. Entonces se presenta obviamente lo que llamamos cortocircuito. De otro lado, también se menciona que uno de los riesgos en el sector eléctrico es la ausencia de tensión. Y esto podría sonar como raro o podría sonar como ilógico o confuso. El hecho de que no haya electricidad también es un riesgo. Y lo vemos, por ejemplo, en esta imagen que les comparto, que es como una especie de situación médica. Entonces imagínate precisamente en una sala de cirugía, en plena operación, con todos los equipos que se requieren para que todo este procedimiento salga bien. Y como decimos, se fue la luz, se fue la electricidad, se fue el flujo eléctrico. La ausencia de electricidad en una situación como esas, pues obviamente también es un factor de riesgo muy alto. ¿Dónde más podría ser un riesgo la ausencia de electricidad? ¿Qué dice por allí de pronto? A ver, Juan Pablo, estamos mencionando la ausencia de la electricidad como un riesgo, ¿cierto? Y yo di un ejemplo. ¿Tú podrías mencionar algún otro en donde más podría ser un riesgo la ausencia de electricidad? Claro, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho, sí. En realidad, en cualquier instalación, de, no sé, industrial, de manufactura, de hidrocarburos, donde la falta de energía eléctrica genere paradas de equipos críticos e importantes, y eso a su vez para toda la producción o todo el proceso. De ahí que este tipo de plantas tienen sus propios sistemas de generación eléctrica para tener una mayor confiabilidad. Excelente, Juan Pablo, muy bien. Así es. Gracias por tu aporte. Y lo que dice Juan Pablo es cierto. En últimas, en todas las instalaciones, pues es un riesgo, ¿cierto? Porque para eso están allí, para generar una alimentación. Cuando hablamos, por ejemplo, a nivel industrial, hay ciertos equipos críticos en donde el riesgo es que se dañe material, se pare como tal la producción, se dañe algún tipo de mecanismo, que alguien quede atrapado. ¿Cierto? Bueno, hay muchas cosas obviamente allí
de por medio. Muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, repito, estamos mencionando algunos de los riesgos que las normas nos indican que se consideran riesgo eléctrico. Mencionamos acá precisamente la electrostática, ya la hemos mencionado en varios casos, en varios momentos, pero como tal la electrostática vale la pena atenderla como un riesgo más. Es decir, existe riesgo. Y lo menciono porque pues aparentemente para nosotros la electrostática es inofensiva en nuestro diario vivir. Vuelvo al tema de lo que aprendemos desde niños, ¿no? Cuando somos niños hasta jugamos con la electrostática, ¿cierto? El frotar ciertas telas y verlas chisporrotear en la oscuridad, el tocar a una persona para asustarla, el jugar con los globos o con los papeles para que se peguen, para que brinquen. Todo eso es electrostática y como a lo largo de los años de nuestra vida hemos jugado con la electrostática, pues no podríamos considerar siempre que la electrostática es un riesgo, pero ya lo mencionábamos, la electrostática, una chispa de electrostática en un lugar en donde haya, digamos que ese riesgo de conflagración, donde hayan vapores, donde hayan gases que sean volátiles, pues esa pequeña chispa puede ser muy peligrosa. Otro de los factores a tener en cuenta con la electrostática, por ejemplo, que genera nuestro cuerpo, porque hacemos fricción con las telas, con el aire, con el movimiento, nuestro cuerpo se carga de electrostática. Y por ejemplo, en situaciones en donde manejamos sistemas electrónicos muy delicados, con la electrostática que tiene nuestro cuerpo, yo puedo quemar una tarjeta electrónica, puedo quemar un procesador, puedo dañar un circuito integrado, una memoria, etcétera. Entonces, cada uno de esos factores obviamente son un riesgo y estamos hablando de algo que aparentemente es tan inofensivo como lo es la electrostática. Tenemos por acá el tema de hacer contacto con la electricidad y hay varias formas de hacer contacto con la electricidad. Si una persona hace contacto con la electricidad, pues obviamente es un riesgo que debemos prestarle atención. Si existe esa posibilidad de que la persona entre en contacto, es decir, que la electricidad circule a través de su cuerpo, pues obviamente es algo que necesitamos observar. Porque al pasar electricidad a través del cuerpo de una persona pueden suceder muchas cosas que obviamente ya las vamos a ir estudiando. Pero de entrada, lo que estamos mencionando es un riesgo. Existe allí un riesgo y las normas relacionadas con la electricidad nacionales e internacionales nos obligan a verlo, a percibirlo, a estudiarlo, a que nos demos cuenta precisamente de que a nuestro alrededor hay muchos riesgos relacionados con la parte eléctrica. Voy a resaltar la importancia de la señalización, ¿no? Es que a veces cometemos precisamente errores o simplemente el hecho de que no exista, pues ya como tal es un riesgo. Está generando un riesgo el no señalizar, el no delimitar el área de trabajo, el no brindar una información rápida y efectiva para las personas que nos rodean con relación precisamente a los riesgos que hay alrededor. Vemos que un riesgo puede estar en daño en un equipo, daño en las instalaciones, daños a nivel material, pero también daños en las personas, y sucesos que pueden pasarle precisamente al ser humano, que como lo hemos dicho en el principio es nuestro principal foco de atención, hablar del ser humano. Para nosotros entender, yo sé que muchos de los que están aquí conectados ya llevan tiempo en el sector eléctrico, pero también sé que hay otros que no. Por lo tanto, para poder hablar ese mismo idioma necesitamos aterrizar algunos conceptos básicos. Para esos conceptos básicos, entonces, en lo que nos queda en la sesión de hoy, vamos a hablar de esos conceptos básicos. Sé que la mayoría de ustedes los manejan, pero repito, que te sirva ojalá de repaso, o si no los conoces, pues ojalá entonces tengas la oportunidad de tomar nota para que te lleves estos conceptos. ¿Por qué razón? Porque para entender, por ejemplo,
de lo que vamos a ir explicando de qué le pasa al cuerpo de una persona cuando entra en contacto con la electricidad, necesitas tener unos conceptos básicos relacionados con la parte eléctrica que son importantes para poder interpretarlo. Entonces, por eso vamos a tomarnos un momento para repasar, ojalá, o conocer esos conceptos que son básicos a la hora de hablar de esta parte eléctrica. Hablemos de esa parte productiva, y es que precisamente cuando hablamos de redes eléctricas, esas redes eléctricas se dividen en sectores principalmente, y las principales redes que tenemos en los países de Sudamérica se manejan de esta manera, y es que tenemos una parte que es la parte de generación. Ese sector de generación es el que llamamos precisamente que puede darse a través de una hidroeléctrica, a través de termoeléctricas, a través de campos de paneles solares o a través de campos de molinos eólicos, ¿cierto? Es allí entonces donde se genera la electricidad. Esa parte, ese sector de la economía eléctrica se le llama generación. Esa es la primera parte o es el primer sector. Viene un segundo sector que le llamamos transmisión. Es decir, ya después de que sale de la planta de generación, empezamos a transportarla, a llevarla a través de las montañas, a través de los campos, a través de largos territorios. Empezamos a llevar la electricidad hacia las ciudades, hacia los pueblos, los municipios, etcétera. Empezamos obviamente a transportar. A eso le llamamos transmisión, y es precisamente lo que vemos viajando a través de los cables de torre a torre, principalmente. Ese sería entonces el segundo sector, lo llamamos transmisión. Un tercer sector lo llamamos distribución, y ese sector de distribución, ¿a qué hace referencia? Es precisamente que ya esa electricidad que llega después de ese gran viaje que hizo a través de las montañas, a través de los campos, a través de ríos, a través de mucho terreno de por medio, entonces llega a algo que llamamos la subestación. Entonces lo que hacemos es elevar nuevamente, estabilizar la electricidad y empezar a distribuirla. Distribuirla, como dijimos hace un momento, ya en el interior de la ciudad o en el interior del municipio o en esa zona rural. Empezamos entonces a distribuirla a través de torres más pequeñas, a través de postes, ¿cierto? Empezamos a hacer esa distribución. A eso le llamamos entonces el sector de distribución. Y hay una última parte que la llamamos comercialización, aunque esta parte de comercialización se divide también en dos partes, y es precisamente donde los operadores de red o las empresas de energía se encargan precisamente de tomar eso de las redes y llevarlo al usuario final. Pero el usuario final puede ser que la utilice a nivel de casas, a nivel de viviendas, o la puede utilizar en la industria, o la utilizamos en los servicios públicos. Hay diferentes formas en que a esta última parte le llamamos uso final. Esa comercialización se divide en dos partes. Yo diría comercialización y uso final de la energía eléctrica. Pero a todo esto es a lo que le llamamos la cadena productiva de la electricidad. Se divide entonces en estos 4 o 5 sectores. Yo lo llamaría preferiblemente 5 sectores que permiten precisamente el subdividirnos y el poder observar. ¿Por qué vale la pena observarlo de esta manera? Porque para cada sector pues hay unas normas. Para cada sector hay unas leyes, y para cada sector obviamente hay unos parámetros a través de los cuales pues se maneja la distribución, la comercialización, el uso que se le dé precisamente a la electricidad. Repito, estamos hablando de conceptos básicos, y estos conceptos básicos requiere que hablemos pues de algo que mencionábamos en un principio, y es que la electricidad es una fuerza de la naturaleza.
Así como hablamos del fuego, así como hablamos del aire, así como hablamos de la tierra, así como hablamos del poder del agua, en últimas la electricidad pues es otra fuerza más, que de pronto no la contemplamos como esa fuerza vital, porque eso que vemos acá en pantalla son fuerzas vitales para la naturaleza, fuerzas vitales del ser humano, pero hace parte de la naturaleza, la electricidad hace parte de la naturaleza. Y como tal, pues obviamente es un área que vale la pena estudiar y conocer. Cuando nosotros hablamos de estudiar y de conocer la electricidad, necesitamos irnos a estudiar también la materia. Si hablamos de materia, pues nosotros podemos decir hay diferentes estados de la materia, pero en cada uno de estos estados existe algo que llamamos como partículas diminutas. Y esas partículas diminutas son los átomos. Yo sé que obviamente conoces qué son los átomos. Sin embargo, pues a lo que voy es a que entendamos un poco la importancia que tiene la electricidad como fuerza de la naturaleza. Porque te vas a dar cuenta que la electricidad está en todo. Todo es electricidad. Todo es energía eléctrica. Por ejemplo, si hablamos entonces de esta, que es una gotica de agua, yo sé que si la descomponemos a nivel químico, le damos como fórmula esto que vemos acá en pantalla, que es H2O. Tienes claro que lo que significa es que una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que combinados entre sí, enlazados entre sí, nos ofrecen o nos muestran como elemento de la naturaleza esto que llamamos agua. Pero imagínate lo siguiente, imagínate que esa gota de agua la podemos dividir en dos partes. Es decir, podemos obtener dos gotas más pequeñas, pero sigues haciendo el mismo ejercicio. Es decir, sigues dividiendo las gotas de agua. Esas gotas de agua pues cada vez se hacen más pequeñitas y continúas haciendo esa tarea de dividir las gotas de agua. En últimas, obtienes gotas mucho más pequeñas. Sin embargo, llegas a un punto en el que ya no la puedes dividir más. Cuando llegas a ese punto en el que ya no la puedes dividir más, a eso es a lo que le llamamos molécula. Y todos los elementos de la naturaleza se componen de la misma manera, se componen de la unión de muchas moléculas. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que la molécula es la menor expresión de lo que son los elementos de la naturaleza. Pero hay algo más pequeño que las moléculas y es justamente los átomos. Y como lo mencionábamos hace un momento, los átomos pues son la partícula más pequeña que ocupa cualquier materia en el universo. Todo lo que tú ves a tu alrededor está conformado por moléculas, pero todas las moléculas están conformadas por la unión de varios átomos. ¿Y un átomo qué es? Un átomo es la partícula más pequeña en la cual se puede expresar la materia. Sin embargo, a pesar de que es una partícula diminuta, también tiene una estructura. Y esa estructura está compuesta por protones, neutrones y electrones. Y yo quiero obviamente que resaltemos el tema de los electrones. ¿Por qué razón? Porque con base en los electrones es que se crea la electricidad. Estamos hablando de electricidad, necesitamos hablar de electrones. Pero a lo que voy es precisamente a que todos los átomos de todos los elementos de la naturaleza tienen electrones. Lo que sucede es que no son siempre los mismos electrones. Y es ahí entonces donde vale la pena prestarle atención a que hay varios tipos de electrones. Hay unos electrones que llamamos fijos y hay otros electrones que llamamos libres. Hay algunos átomos que tienen electrones libres y hay otros átomos que tienen solamente electrones fijos. ¿De acuerdo? Bien.
Pero ¿por qué es importante prestarle atención? Porque la electricidad, lo que llamamos el flujo eléctrico, solamente se produce gracias a los electrones libres. ¿Qué característica tienen los electrones libres? Que si hablamos precisamente de esa estructura atómica, esos electrones libres se encuentran lejos del núcleo. ¿Qué hace el núcleo en el átomo? Genera una fuerza de atracción para esos electrones. Pero los electrones que están más cerquita de ese núcleo son electrones que no pueden salir del átomo. Por eso se llaman electrones fijos. Los electrones que se encuentran en órbitas más amplias, es decir, están un poco más alejados del núcleo, a esos les llamamos electrones libres. Y a nosotros nos interesa hablar acerca de los electrones libres porque, repito, gracias a los electrones libres es que se producen los flujos eléctricos, lo cual llamamos nosotros electricidad. Entonces, ¿qué es electricidad? Pues es justamente eso, es el movimiento de electrones. ¿Qué tipo de electrones? Electrones libres de los átomos que empiezan a viajar de un átomo al otro cuando tienen un estímulo. Eso que señalamos aquí anteriormente, si yo genero un estímulo para este electrón que está alejado del núcleo, ese electrón puede salir de su órbita, es decir, se puede alejar del átomo. Y empiezan entonces esos electrones a viajar de un átomo al otro, generando algo que llamamos corriente eléctrica. ¿Qué es entonces la corriente eléctrica? Es simplemente el salto de electrones a través de un material saltando de un átomo a otro. Y lo veríamos como algo así, simplemente a través de la sección de un elemento conductor, que puede ser un hilo de cobre, por ejemplo, pues están simplemente desplazándose los electrones, pero esos electrones que se están moviendo son simplemente electrones libres. Por lo tanto, entonces, vale la pena hacernos otras preguntas. Bueno, por ejemplo, ¿qué hace que los electrones se muevan? Hace un momento mencionábamos, un electrón libre puede ser estimulado para que salga de su órbita. Bueno, ¿cuál es ese estímulo? Realmente el estímulo lo dan las cargas eléctricas opuestas. Es importante tener en cuenta entonces que así como lo vemos en el átomo, hay cargas eléctricas positivas y hay cargas eléctricas negativas. Entre cargas eléctricas semejantes, es decir, esas cargas eléctricas, una positiva enfrentada a otra positiva, pues se genera una fuerza de rechazo. Un electrón enfrentado a otro electrón también va a generar una fuerza de rechazo. Pero cuando hablamos de cargas eléctricas opuestas, entre ellos dos se genera una fuerza de atracción. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias a esa fuerza de atracción es que los electrones salen de sus órbitas. Gracias a esa fuerza de atracción entre cargas eléctricas opuestas es que se desplazan los electrones. Y al desplazarse los electrones hay electricidad. Por lo tanto, a ti que estás en el sector eléctrico o en este momento estás estudiando electricidad, si en algún momento alguien te pregunta, bueno, ¿y qué es electricidad? Pues tienes que explicarlo simplemente de esa manera. Es el movimiento de electrones. Y ya en tu mente está claro que el movimiento de electrones se da por un estímulo y ese estímulo es la oposición de cargas, la fuerza de atracción que se genera entre cargas eléctricas opuestas. Eso solamente ocurre en cierto tipo de materiales. Hace un momento veíamos una imagen de un hilo conductor y yo dije, posiblemente puede ser un hilo de cobre. Y ese hilo de cobre tiene unas características y es que sus átomos tienen muchos electrones libres. Pero esa característica no lo tienen todos los materiales, solo aquellos que nosotros llamamos materiales conductores.
Y por aquí vemos en la imagen algunos de esos materiales conductores. En las instalaciones eléctricas normalmente utilizamos el cobre, en algunas de ellas el aluminio, por ahí también usamos el acero, pero adicional a ello está el latón, está el bronce, ¿cierto? Hay varios materiales que tienen esa característica. ¿Qué característica? Que permiten obviamente que los electrones viajen. ¿Por qué permiten que los electrones viajen, que se desplacen? Porque sus átomos tienen una gran cantidad de electrones libres. Hay otro tipo de materiales que se comportan de una manera diferente y son los materiales aislantes. Esos materiales aislantes, por el contrario, si nos vamos precisamente a analizar su estructura atómica, ¿cómo serán los electrones de estos materiales? O mejor, preguntémonos antes, ¿esos átomos tienen electrones? Claro que sí. Ya dijimos que todos los átomos tienen electrones y los materiales aislantes como el caucho, el plástico, el vidrio, pues también tienen átomos con electrones, pero la característica de estos átomos es que sus electrones son fijos. Están ahí muy pegados al núcleo. Por lo tanto, no es fácil para ellos salir de su órbita, salir o alejarse de su átomo. Entonces no hay esa facilidad para el desplazamiento de los electrones. Son las características de estos materiales principales. Los materiales conductores que nos permiten el paso de electricidad a través de su cuerpo, los materiales aislantes que impiden el paso de electricidad a través de su cuerpo. Por aquí tenemos a todos los materiales metálicos. Por aquí tenemos a materiales como el vidrio, el plástico, ¿cierto? La madera, la cerámica, que son materiales obviamente. Los dos tipos de materiales son importantes cuando hablamos de electricidad. Los materiales conductores nos permiten transportar electricidad, nos permiten que la electricidad viaje, pero los materiales aislantes protegen, se encargan de proteger las mismas instalaciones eléctricas y proteger al ser humano del contacto eléctrico. Hay un tercer grupo de materiales a nivel eléctrico y son los materiales semiconductores. ¿Cuáles son los materiales semiconductores? Son aquellos que le dicen a la electricidad, bueno, pueden pasar a través de mi cuerpo, pero le causan una mayor dificultad. Digámoslo de esta manera. Los materiales conductores le dicen a los electrones, tranquilos, pasen por aquí, circulen, por aquí pueden viajar libremente, tranquilamente. Eso le dice el material conductor a los electrones. Los aislantes, ¿qué le dicen? Por aquí no puedes pasar, por aquí no hay forma de que circules, por aquí no pasa a través de mi cuerpo. Los semiconductores le dicen, por aquí puedes pasar, pero se te va a dificultar. Por aquí puedes circular, pero con un mayor grado de dificultad, con un mayor esfuerzo. ¿Cuáles son los materiales semiconductores más comunes? Son el silicio, el germanio y el galio. Entonces tenemos tres grupos. Cuando hablamos de clasificación de materiales eléctricos, tenemos esos tres grupos: conductores, semiconductores y aislantes. Estos semiconductores también son muy importantes, en especial en términos de electrónica, es decir, para controlar la electricidad. Esos dispositivos y componentes como los transistores, no sé, los circuitos integrados, los diodos, están construidos principalmente con estos materiales semiconductores. Bien, esos materiales que aquí hasta el momento estamos viendo son materiales físicos, pero aquí hay otro tipo de elementos
que se manifiestan en las instalaciones eléctricas. A esa manifestación le llamamos entonces simplemente magnitudes. Yo quiero que tengas aquí presente, por favor, la diferencia de cada una de las magnitudes. Es indispensable para que cuando hablemos de los efectos fisiológicos, por ejemplo, de un accidente eléctrico, entendamos claramente qué hace la corriente, qué hace el voltaje, qué hace la resistencia. Debemos tener en cuenta que cuando un circuito entra en funcionamiento, entran a manifestarse estas magnitudes eléctricas. Siempre. Tú ves funcionando un bombillo, tú ves funcionando un motor, tú ves funcionando un equipo de sonido, una plancha, una resistencia calorífica, etcétera. Todo esto son circuitos que hemos mencionado. Y siempre que están en funcionamiento esos circuitos, siempre están presentes estas magnitudes eléctricas. Por eso es indispensable que tú tengas claro el concepto de cada una de ellas. Podríamos decir que la corriente es la cantidad de electrones que fluye a través de un circuito. Electrones, recordemos que venimos hablando precisamente de esas cargas eléctricas. Y esos electrones, obviamente, en su movimiento es lo que le llamamos corriente. Ten presente estas características. Esto es simplemente como un resumen para entender lo que es la corriente. Corriente tiene una palabra clave para definirse y es cantidad. ¿Cantidad de qué? Cantidad de electrones. Su unidad de medida es el amperio. Ese amperio se abrevia o se representa con la letra A mayúscula, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de medir la corriente en los circuitos, lo hacemos con un instrumento que se llama el amperímetro. Cuando hablamos de calcular la corriente a través de las leyes, a través de las fórmulas, la corriente se representa con la letra I, ¿de acuerdo? Esto es un resumen para ti de lo que es la corriente. Pero aquí es indispensable tener en cuenta que cuando hablamos de corriente estamos hablando de cantidad. ¿Cantidad de qué? Cantidad de electrones. ¿En dónde? En un circuito. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es corriente. Pero hay otra magnitud muy importante que, repito, siempre está presente en los circuitos. Y aquí estamos hablando entonces del voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje la podemos llamar principalmente como esa fuerza electromotriz. También la llamamos diferencia de potencial. También podemos hablar de tensión. Pero en últimas, yo quiero que tengas claro también estos conceptos. Mira, voltaje realmente es la fuerza. Llévate esa palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave para la corriente? Cantidad. Cantidad de electrones. La palabra clave para el voltaje es fuerza. ¿Fuerza de quién? De los electrones. Corriente, cantidad de electrones, voltaje, fuerza con la que viajan esos electrones. ¿En dónde? A través de un circuito, ¿vale? La unidad de medida del voltaje es el voltio. Ese voltio se abrevia o se representa con la letra V mayúscula. El instrumento con el que puedo medir los voltios es el voltímetro. Cuando hablamos de calcular el voltaje o simplemente analizarlo con las fórmulas, con las leyes, ese voltio se representa de igual manera con la letra V, ¿vale? Muy bien. Y tenemos una tercera magnitud, que es la resistencia. La palabra resistencia hace referencia a la oposición que se ofrece en los circuitos, oposición al paso de la corriente. Como lo vemos allí, dice que esa oposición la ofrecen los materiales al ser atravesados por una corriente eléctrica. Entonces démonos cuenta, por ejemplo, acá el simbolito, ¿cierto? Es una mano diciéndole a los electrones, esperen, por aquí no pasen. Eso es oposición. Entonces,
La resistencia tiene una palabra clave, que es esa precisamente, la oposición. ¿Oposición a qué? Oposición al paso de la corriente. ¿Quién se opone al paso de la corriente? Los elementos resistivos. Un bombillo se opone, una lámpara luminaria se opone al paso de la corriente porque tiene que hacer un trabajo. Le dice a los electrones, espere que me toca transformarlos. Tengo que transformar unos electrones en fotones, en luz. Una resistencia calefactora le dice a la electricidad, espere que tengo que transformarlos en calor. Siempre, todo circuito al entrar en funcionamiento, lo que en últimas está haciendo ese circuito es transformar la energía eléctrica en otra forma de energía. Otra forma de energía para nuestro beneficio. Porque tú directamente no usas la electricidad. Tú usas la transformación de la electricidad. Eso es lo que te beneficia. ¿En qué se transforma la electricidad? En luz, en calor, en sonido, en frío. ¿En qué? En fuerza motriz. Entonces nosotros construimos los circuitos, o los circuitos existen para aprovechar la electricidad, no como electricidad, sino la electricidad transformada en otra forma de energía. Y esos elementos resistivos de los circuitos se oponen al paso de la electricidad para poder tener la oportunidad de transformar la electricidad en esa otra forma de energía. Por eso aquí la palabra clave para la resistencia es oposición. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio, y ese ohmio se abrevia o se representa con la letra griega llamada omega. El instrumento que permite medir los ohmios en los circuitos es el ómetro. Cuando hablamos de cálculos, cuando hablamos de análisis, cuando hablamos de fórmulas a través de los cuales se utiliza la resistencia, esa resistencia se representa con la letra R mayúscula. ¿Vamos bien? Recuerda entonces que estamos hablando de las magnitudes eléctricas y es indispensable tener en cuenta la diferencia en cada una de ellas. Hablando de leyes, justamente es indispensable hablar de las leyes del campo eléctrico, de la electrotecnia. Una de esas leyes es la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la corriente de un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia de un circuito. Y obviamente lo expresamos de manera matemática, tal y como lo veíamos. Esta I me representa la corriente, esta B me representa el voltaje, esta R me representa la resistencia. Si yo en un circuito quiero conocer la corriente, tomo el voltaje y lo divido por la resistencia y obtengo los valores de corriente. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Este es el triangulito que conocemos como la ley de Ohm y obviamente pues se expresa de esa manera. En donde, repito, la corriente es el paso de electrones a través de un circuito, que es lo que llamamos amperios. El voltaje es la fuerza con la que se mueven los electrones o con la que se impulsan los electrones. Y la resistencia es la oposición al paso de esa corriente. Pero hay otra magnitud importante también a tener en cuenta y es la potencia. ¿Qué es la potencia? Realmente la potencia es la capacidad de los circuitos. Y hablamos de que todo circuito tiene una función. Todo circuito lo construimos con un fin, que es transformar la energía eléctrica en algo más. La capacidad que tiene este circuito que estamos viendo acá para transformar la energía eléctrica en luz, a eso le llamamos potencia, a la capacidad de trabajo. Entonces, si lo resumimos, lo vemos de esta manera. Potencia tiene una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Capacidad. Su unidad de medida, ¿cuál es? El vatio. Y ese vatio se abrevia o se representa con la letra W.
Cuando hablamos precisamente de medir la potencia en los circuitos, lo hacemos con un instrumento llamado batímetro. Cuando hablamos de cálculos matemáticos, análisis de circuitos en las leyes y demás, esa potencia se representa con la letra P mayúscula. Bien. Veamos entonces que así como veíamos la ley de Ohm, pues existe algo que también es la ley de Watt, que me dice que pues la potencia existe en los circuitos y se puede hallar, calcular o mirar tomando el voltaje y multiplicándolo por la corriente. Quiero hallar la potencia, tomo entonces el voltaje, lo multiplico por la corriente y me da como resultado, obviamente, la potencia. Y eso es básicamente entonces lo que nosotros hablamos de magnitudes eléctricas. Magnitudes eléctricas hay muchas más, pero estamos hablando de principios y conceptos básicos y como mínimo es indispensable tener en cuenta estas 4 magnitudes. ¿Qué magnitudes? Aquí te las dejo como resumen. La potencia, capacidad, ¿cierto? Palabra clave, capacidad. Resistencia, palabra clave, oposición. Voltaje, palabra clave, fuerza. Corriente, palabra clave, cantidad. Entonces, aquí estamos simplemente resumiendo lo que tiene que ver con las magnitudes eléctricas fundamentales. Repito, que es indispensable entenderlas para poder obviamente comprender también más adelante, pues, qué le hace la electricidad a un circuito, qué le hace la electricidad al cuerpo humano, qué pasa con la electricidad en un accidente. Necesitamos obviamente tener en cuenta estas magnitudes.